Gracia y paz a todos nuevamente, este grupo de Gracia y Paz. Aquí voy a leerles el capítulo 24 de Proverbios, Proverbio 24, verso 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caen en el mal. Fíjense la diferencia aquí. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caen en el mal. Aquí claramente en Proverbios podemos notar que dice 7 veces cae el justo. El justo, según desde la óptica de Dios, no es aquel que se justifica por las obras, como un cumplidor, hacedor de la ley, sino aquel que cree a Dios, es tenido por justo, por su fe. Lo podemos corroborar en el capítulo 11, leyendo los héroes de la fe, que llegaron a ser héroes de la fe no por obras, sino justamente por la fe, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de justos, no habla de hombres perfectos, intachables, que no pecan, o personas que nunca pecaron, a excepción del Señor Jesucristo, obviamente, sino de hombres que creyeron, que creen y que creerán en Dios. Y estoy hablando de 3 tiempos. Creyeron, tiempo pasado, creen, tiempo presente y creerán, tiempo futuro. Entonces dice aquí el verso 16 del capítulo 24 de Proverbios, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué vuelve a levantarse? Porque no se halla, no está conforme en la caída, no se queda ahí en la caída. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, porque no se queda ahí, no se queda ahí caído, sino que vuelve a levantarse. Pero fíjense lo que lo que dice el texto acerca de los impíos. Mas los impíos caen en el mal. ¿Esto qué significa? Que ellos permanecen, caen en pecado y permanecen en pecado. A diferencia de los justos caen y vuelven a levantarse. El levantarse es literalmente seguir para adelante, es levantarse y seguir para adelante. Entonces aquí vamos a hablar del pecado, al pecado, ¿verdad? Que cometemos muchas veces ya habiendo conocido a Cristo, ya habiendo pasado mucho tiempo de haber conocido a Cristo, pero sin embargo muchas veces muchos cristianos han caído en pecado y ya han dejado de creer en la misericordia y el perdón de Dios. Muchos cristianos se han apartado de Dios porque creen que Dios no les va a perdonar sus pecados si se arrepienten. Muchos cristianos han dejado de creer en el amor y la misericordia de Dios, creyendo que Dios ya no tiene para ellos perdón. Pero aquí vemos lo que dice Proverbios, capítulo 24, verso 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse, no se halla ahí. Entonces, cuando venimos a Cristo, muchas veces ya pertenecemos al cuerpo de Cristo como iglesia, pertenecemos a la membresía. Ya somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de una iglesia. Ya literalmente si pecamos, estamos fritos porque Dios exige perfección en obediencia. Y es verdad que Dios quiere que nosotros obedezcamos, pero también el Señor Jesucristo nos dejó una oración, un modelo de oración para que oremos, que es el Padre Nuestro, en donde literalmente, nos muestra el Señor Jesucristo a través del Padre Nuestro que hay una profecía acerca de todos nosotros, que es literalmente que siempre vamos a necesitar el del perdón de Dios. Si vamos al Padre Nuestro y analizamos la oración modelo que Jesús nos enseñó,
y dejó a sus apóstoles y por lo cual nosotros hemos aprendido la oración modelo del Padre Nuestro, ahí hay encerrado una profecía. Y voy a traerles esa parte del Padre Nuestro que es una profecía. Aquí he pegado Mateo capítulo 6, verso 5 al 12, la oración modelo del Padre Nuestro, en donde literalmente Jesús nos enseña sobre la oración. Dice, cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. O sea, quieren que las personas ponderen su santidad. y el hecho de que lo ponderen ya es la recompensa que ellos van a recibir, porque Dios no le va a dar nada. Sigue diciendo el 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces aquí en el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y aquí en el verso 12, hermanos, está la profecía. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí en el verso 12 está la profecía. Usted dirá, ¿y qué profecía es esa? Porque no se ve como una profecía. Sin embargo, es una profecía para la iglesia en sentido general. El versículo 12 del capítulo 6 de Mateo. Porque si Jesucristo dice, cuando oren, oren así, quiere decir que todas las veces que vamos a orar, en la oración modelo que Jesús nos enseñó, debemos de pedir perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús a través del verso 12 nos está diciendo que siempre íbamos a necesitar ser perdonados por Dios. Cuando oren, oren así. Y en la oración modelo está, perdona nuestro pecado como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a nuestros deudores. O sea, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Entonces el versículo 12 viene a ser una profecía de lo que continuamente nosotros tendríamos que pedir a Dios. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo sabía de antemano, igual que el Padre Celestial, de que siempre íbamos a poder, o sea, siempre íbamos a caer en... Entonces aquí en el Padre Nuestro, que es la oración modelo, en el versículo 12, está contemplado que nosotros siempre íbamos a necesitar ser perdonados. O sea, nadie que venga a convertirse a Dios dejará automáticamente de pecar y será una persona perfecta, sin pecado, porque es imposible. El mismo Jesús, enseñando el Padre Nuestro, literalmente nos enseñó de que siempre nosotros íbamos a necesitar de la misericordia de Dios. Siempre, cada vez que íbamos a oración, cada vez que fuésemos a orar a Dios, cada vez que fuéramos a orar a Dios, íbamos a necesitar del amor y la misericordia de Dios. Por eso dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto quiere decir que Jesús y el Padre Celestial nunca tuvieron el concepto de que nosotros al venir a Él automáticamente seríamos hombres y mujeres que no pecaríamos más. Entonces, cuando una persona se acerca a Dios, no es para de un día para otro dejar de pecar, sino para cambiar su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que dejar de pecar es un proceso.
Es un proceso que comienza desde el momento en que nos convertimos a Dios, desde el momento en que entregamos a Cristo nuestro corazón, comienza ese proceso de dejar de pecar. Pero en nuestro caminar cristiano, claro que vamos a equivocarnos, vamos a pecar. Vamos a pecar de pensamiento, vamos a pecar de acción, vamos a pecar con nuestros miembros. Claro que sí. Que vamos a cometer menos pecados que los impíos. Claro que sí. Pero de hecho que sí. Todos los días tendremos que pedir perdón a Dios porque en alguna forma hemos ofendido a Dios con el pensamiento, con nuestras acciones, con lo que sea. O sea, siempre hemos de necesitar hasta el día de nuestra muerte pedir perdón continuamente a Dios. Porque de alguna u otra manera ofendimos o ofenderemos a Dios. Entonces aquí en Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Conste que aquí está diciendo el justo. Y el justo para Dios no es aquel que es reconocido por sus obras como justo, sino por su fe en Dios. El justo en la Biblia es aquel que cree a Dios, aquel hombre o mujer que la palabra de Dios haya cabida en él o en ella. Estoy hablando de su corazón. El hombre y la mujer que cree en Dios, que cree en su palabra, que cree en su poder, ese es la persona que tiene un corazón agradable a Dios y es considerado justo, pero no por sus obras, sino por su fe en Dios. Igual que Abraham. ¿Mm? Y otros que podemos mencionar del Antiguo Testamento, que no fueron tenidos por justo a través de sus obras, sino de su fe en Dios. Creyeron a la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nos hace justo delante de Dios, ¿verdad? Es creer en la palabra de Dios. En este tiempo de la gracia, lo que nos hace justo es creer en el sacrificio de Cristo, guardar la palabra de Cristo, que es la misma palabra de Dios salida de la boca de Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender para comprender cuál es nuestro rol, qué Dios espera de nosotros. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque sé que hay muchas personas que han caído muchas veces en pecado, una y otra vez. Hay personas que están luchando en contra de sus malos hábitos, ¿es verdad? O sea, quieren salir, quieren dejar de hacer cosas que le hacen daño al alma, le hacen daño a lo físico, pero no pueden. Tratan de dejar de pecar, pero no pueden. Y han dejado de creer en el amor y la misericordia de Dios porque creen de que ya han pecado demasiado y que Dios quizás no les escucha, Dios quizás no le da importancia a sus oraciones. Por esa misma razón estoy trayendo aquí por Proverbios 24:16, porque dice aquí, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El justo es aquel que cree en la palabra de Dios. Dice, vuelve a levantarse. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no se quede en esa condición de pecado. Que uno no se quede en la condición de pecado. Uno cayó en pecado. ¿Acaso eso puede sorprender a Dios? Claro que no. Nadie puede sorprender a Dios porque Dios lo sabe todo. Dios sabe nuestra debilidad. Nuestro corazón está desnudo delante de Dios. ¿Qué nos queda a nosotros cuando pecamos? Lo único que nos queda es humillarnos, arrepentirnos de nuestros pecados, pedir perdón a Dios por medio del sacrificio de Cristo y creer en el perdón y el amor de Dios. Porque Él es fiel y justo para perdonar a aquellos que vienen a Él y se humillan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos, está diciendo Juan, si confesamos, y está hablando a la iglesia, no a impíos que no conocen a Cristo, sino a la iglesia. Y le está diciendo a la iglesia, si confesamos nosotros, la iglesia, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Dice nuestro pecado, no el pecado de los impíos, sino nuestro pecado. Y limpiarnos de toda maldad. Repito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa esto? El apóstol Juan está hablando acá literalmente de la iglesia, no está hablando de impíos, no está hablando de personas que no conocen a Cristo, que por naturaleza viven en pecado, que por naturaleza piensan todo el tiempo en pecado y es de continuo el pecado en su corazón, sino está hablando a la iglesia y está diciendo a la iglesia, si confesamos nuestro pecado, a la iglesia, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Él es fiel y justo. O sea, cuando nosotros confesamos, tenemos que esperar ser perdonados por Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar. ¿Fiel y justo a qué? A que cuando nosotros pedimos perdón, Él nos perdona. Este punto hay que tomarlo en cuenta. Este punto hay que tomarlo en cuenta para que cuando nosotros vamos a orar a Dios, creer en esta promesa. Juan está diciendo claramente, nosotros como iglesia, si hemos cometido pecado, debemos de pedir perdón y Él nos va a perdonar. O sea, Dios está dispuesto a perdonarnos y Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero la condición acá es que nosotros pidamos perdón. Dice, si confesamos nuestro pecado, eso es confesar, es arrepentirse, ¿verdad? Justamente. Cuando confesamos es porque estamos arrepentidos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dice limpiarnos de toda maldad. ¿Esto qué quiere decir? Que le estamos autorizando a Dios a que nos limpie de esos malos pensamientos, de esas cosas malas que están en nuestra vida. Y conste que está hablando a cristianos, no le está hablando al mundo. Entonces, si usted que está escuchando es cristiano y tiene un mal hábito, alguna mala costumbre, algún pecado, ¿verdad? Que continuamente usted lo está cometiendo y aunque en el momento que lo comete, entre comillas, disfruta de eso, ¿verdad? Pero después de que comete el pecado, ya no se siente bien, ¿verdad? Ya no se siente bien, no se siente con una tranquilidad interna, porque se siente acusado, su conciencia le acusa. Y muchas veces usted no quiere pedir perdón a Dios porque dice, ya he pecado demasiado, y quizás Dios no me va a perdonar. Pero aquí Juan está diciendo que si nosotros confesamos nuestro pecado, y la confesión acá tiene que ver con el arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que es seguro el perdón si confesamos, nos arrepentimos. Entonces, cuando Jesucristo nos llamó a través de algún hermano, de alguna hermana, que nos predicó el Evangelio, Dios nos llamó a través del mensaje del Evangelio. A través del Espíritu Santo nos fuimos llamados. No fuimos llamados para ser perfectos de un día para otro. Ya soy cristiano y soy perfecto, yo no ando pecando. Eso es mentira. Eso es justamente lo que mucha gente cree. Y ese concepto es un concepto errado, de que una vez uno conoce a Cristo y uno ya dejó de pecar. Eso es mentira. Nadie puede hacer eso, nadie ha podido ni puede hacerlo. La única forma que literalmente se consigue dejar de pecar es que si el Espíritu Santo entra en nuestra vida y Él nos ayuda a nosotros a obedecer a Dios. Pero es por medio del Espíritu Santo y permaneciendo en Cristo que con el paso del tiempo nosotros dejamos de pecar. Y estoy hablando de pecados grandes y pecados pequeños, ¿verdad? Aunque todo pecado es pecado, hay pecados grandes y pecados pequeños, ¿verdad? Entonces, como el Señor Jesucristo y el Padre Celestial ya tenían ¿eh? previsto de antemano que nosotros, o sea, ya ellos sabían que nosotros íbamos a pecar. No nos llamó Dios para que de un día para otro seamos perfectos, sino para perfeccionarnos de acuerdo a un proceso que comienza desde el momento en que te entregaste a Cristo. Entonces, ese proceso comienza desde el momento en que te entregaste a Cristo. Es un proceso de cambio en el que uno abandona, uno deja su antiguo yo y comienza un nuevo yo, una nueva persona. Por eso dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero en ese proceso de cambio va a haber errores, vamos a cometer algunos errores, vamos a caer muchas veces.
7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Dios lo vuelve a levantar porque uno se arrepiente. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que no tenemos que quedarnos en el fracaso. ¿Qué significa esto? Que si usted está en pecado, ha caído en pecado y ha dejado de creer en que Dios le puede perdonar, usted está en esa condición de, de que dejó de creer en el amor de Dios, pero eso no quiere decir que Dios no te vaya a perdonar. Quiere decir que vos dejaste de creer. Entonces, Dios te está llamando a través de este mensaje a que vuelvas a creer en el amor de Dios, vuelvas a creer en el perdón de Dios, vuelvas a creer en su palabra y te arrepientas de tus pecados, confieses tus pecados y vuelvas tu corazón a Dios. Porque Dios no busca hombres perfectos, sino hombres que busquen ser perfectos a través del Espíritu Santo. No sé si están comprendiendo. Dios no busca hombres perfectos, mujeres perfectas. No, Dios busca que nosotros querramos perfeccionarnos a través del Espíritu Santo, a través de Dios en nosotros. Nadie va a lograr a cambiar su persona de un día a otro, de dejar de hacer lo malo de un día para otro. Eso es un proceso de cambio que comienza desde el día en que entregamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy en nuestra vida? Es simplemente que nosotros digamos, necesito tu ayuda, necesito tu ayuda, necesito ser limpiado, necesito ser restaurado, necesito vivir una nueva vida. Es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Lo demás, Dios lo hace de acuerdo a un proceso que comienza, como dije, desde el momento en que que nos acercamos al Señor, nos convertimos a Cristo y somos miembros, miembros del cuerpo de Cristo. Entonces simplemente quería traer esta breve reflexión, porque sé que muchas personas viven acusados por ministros, ministras, pastores, pastoras bueno, dicen, él cayó en pecado, ella cayó en pecado y ya, están fritos. Eso no es así, ¿verdad? Toda vez que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, Dios puede perdonarnos. Pero estamos en la gracia. Estamos en la gracia. Pero no caigamos en la desgracia de pensar que porque Dios nos perdona, vamos a vivir conforme al pecado. Eso tampoco, ¿verdad? El extremo, ¿verdad? De un extremo al otro. Si Dios nos perdona y si Dios tiene misericordia de nosotros, no es para que nosotros nos prevalezcamos de eso y nos empantanemos en el pecado. No. El perdón y la misericordia de Dios es para aquellas personas que queriendo vivir una vida santa caen en pecado, pero no para aquellos que pecan deliberadamente. Hebreos dice claramente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué significa esto? Porque si pecaremos voluntariamente, esto no quiere decir que caímos en pecado por flaqueza, caímos en pecado por un descuido. No, dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿esto qué quiere decir? Aquel hombre, aquella mujer que ya dejó de creer en Cristo y voluntariamente se entregó al pecado y vive pecando, sabiendo las cosas de Dios, sabiendo, o sea, teniendo claro el mensaje de salvación, el llamado a vivir una vida santa. Aún así la persona se apartó de Dios, apartó su corazón de Dios y entonces ahora vive para el pecado. Y eso es pecar deliberadamente, es vivir para el pecado, es tomar la decisión de vivir para el pecado y no vivir para Dios. En este caso ya no aplica la misericordia de Dios porque la persona ha decidido apartarse de Dios y ya no vive para Dios, sino vive para el pecado. Entonces dice en Hebreos, porque si pecaremos voluntariamente, si pecamos por pecar, nos prevalecemos del amor y la misericordia de Dios, entonces ya no. Ahí ya no funciona. ¿Cuándo funciona el amor y la misericordia de Dios para perdonar nuestros pecados? Es cuando nosotros luchando para no pecar, pecamos. Queriendo no pecar, como dice el chavo, fue sin querer queriendo, ¿verdad? Cuando nosotros cometemos errores siendo cristianos, pero no queriendo vivir una vida de pecado, y pecamos, ¿verdad? Entonces ahí está la mano de Dios extendida para levantarnos. ¿Esto qué quiere decir?
Hay que hilar fino en este tema. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen que porque Dios perdona, bueno, yo hago lo que quiero, ¿verdad? De mi vida. Si alguno está pensando así, está equivocado. Pero si alguno está pensando que ya ha rebosado el vaso de Dios y ha pecado demasiado, pero tiene ganas de volver a Cristo, tiene ganas de volver a Dios, entonces este es el momento. Pero teniendo en cuenta que Dios perdona a aquellos que se arrepienten de corazón, a aquellos que buscan ser santos delante de Dios, pero no santos por sus obras, sino por por el sacrificio de Cristo que nos limpia de toda maldad, que nos libra de todo juicio venidero, ¿verdad? Como dice eh, literalmente Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Hasta aquí dejo esta breve exposición. Como dije, si alguno quiere opinar o algo, en base a lo que ya he hablado y alguno quiere sumar algunos versículos más, bienvenido sea. Les habló Alfredo Pintos de Formosa, Argentina, para el grupo Gracia y Paz.